Hola chicas, hola. ¿Cómo habrá comenzado la Revolución Francesa? Hablemos un poco de su historia. Bueno, a finales del siglo XVIII, Francia vivía en pleno antiguo régimen. El sistema político era una monarquía absoluta y el rey se llamaba Luis XVI, apodado como Luis el Bueno. Era de poco carácter, estaba casado con María Antonieta, que no fue bien recibida en la corte, ya que era muy pretenciosa y provocaba grandes gastos en vestuarios, joyas y fiestas. Ella era muy influyente ante el rey. Las sociedades en ese momento estaban divididas en tres estamentos: el clero y la aristocracia, que eran estamentos privilegiados, poseían casi toda la tierra y no pagaban tributo. El tercer estamento, al que pertenecía casi toda la población, estaba integrado por burgueses, artesanos, trabajadores urbanos, campesinos y el bajo clero. Vivían en una situación mucho peor y mantenían al país con sus impuestos. Durante el reinado de Luis XVI se agravaron los problemas económicos y sociales. Además, comenzaron a circular ideas contrarias al absolutismo monárquico, y las ineficaces respuestas del gobierno ante la crisis contribuyeron a crear un clima revolucionario. Hubo gastos militares tras la derrota francesa ante Gran Bretaña, en la Guerra de los 7 años. El envío de tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la Guerra de los Estados Unidos. Las malas cosechas también crearon una grave situación social. La mayoría de la población se vio en la miseria. El lujo y el derroche del rey y la nobleza continuaba como si nada. Luis XVI se negó a realizar cualquier cambio, defendió los privilegios de los ricos frente al hambre de los pobres, que se estaban hartando de la injusticia. Entonces, en resumen, las causas de la revolución fueron causas económicas, causas sociales y causas ideológicas. Son derechos naturales que el poder político debía respetar. Ante la crisis económica que vivía Francia, varios ministros quisieron aplicar algunas reformas. Por ejemplo, el clero y la aristocracia también debían pagar impuestos. Estos se rebelaron y uno de los ministros aconsejó al rey que convocara a los estados generales formados por los representantes de los tres estamentos. Estos se reunieron con el objetivo de aprobar medidas que solucionen tanta crisis que había, pero surgieron problemas con el conteo de votos. Estos siempre eran privilegiados. Estos privilegiaban a la nobleza y al clero, porque superaban el número. Solucionado este inconveniente, la burguesía pudo tomar el control de la situación y comenzó a sesionar como Asamblea Nacional, a pesar de que Luis XVI no estaba de acuerdo con el funcionamiento del sistema. Y juraron que no se disolvería hasta tanto no se conformara una constitución nacional. Este juramento se realizó en Versalles y se denominó el juramento del juego de la pelota. Paralelamente, se produjo en las zonas rurales levantamientos de los campesinos contra los señores feudales.
la eliminación de los privilegios feudales, tanto para los nobles como para el clero. Creó la Guardia Nacional, cuerpo militar constituido por ciudadanos que prestaban servicios militares. En agosto de 1789, la Asamblea dio a conocer la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto se transformó en la síntesis de las ideas revolucionarias, basadas en tres banderas: igualdad, libertad y fraternidad. En 1791, mediante la llamada Constitución Civil del Clero, los bienes de la Iglesia quedaron a disposición del Estado. Para resolver el problema financiero de la Asamblea, esta creó un papel, moneda llamado señado. La Constitución de 1791 hizo que Francia deje de ser una monarquía absoluta y pasaba a ser una monarquía constitucional, basada en la división de poderes, según la cual el rey ejercía el poder ejecutivo, controlado por una asamblea legislativa, constituida por diputados elegidos por los ciudadanos y jueces electos que desempeñaban el poder judicial. Manifestaron diferentes tendencias políticas, monárquicos o aristócratas, eran diputados más conservadores, patriotas, eran diputados que estaban a favor de los cambios. Dentro de estos aparecieron dos líneas. Uno eran los que pretendían negociación con el monarca, llamados realistas. Los otros estaban a favor de los cambios revolucionarios, formando los grupos de los girodinos, apoyados por la alta burguesía, y los jacobinos y los cordeleros estaban respaldados por la baja burguesía. Contrarrevolución. Desde el inicio, los sectores más conservadores y el rey Luis XVI se opusieron al proceso revolucionario. La revolución no fue aceptada por la totalidad de la población francesa, sino que distintos grupos dieron inicio a la contrarrevolución. Las primeras resistencias surgieron en la asamblea, ante las revueltas en el campo y la ciudad. Muchos nobles y eclesiásticos buscaron refugio en otros países europeos. Desde el exilio organizaron la contrarrevolución aristocrática. En junio de 1791, Luis XVI, acompañado por su familia y algunos nobles, intentó huir de París. Su plan era unirse a los emigrados para organizar un ejército que pusiera fin a la revolución. Pero, en la localidad de Varennes, fueron reconocidos y capturados por la Guardia Nacional. Luis XVI fue llevado prisionero. Ante la actitud del rey y el inicio de la guerra contra Austria y luego contra Prusia, cobraron fuerza en el pueblo los ideales de la burguesía más radical, partidario del establecimiento de la República. En agosto de este año se produjo un movimiento popular que culminó con el derrocamiento de Luis XVI y la formación de la Convención Nacional, que sustituyó a la Asamblea Legislativa. Puso fin a la monarquía y estableció la República en 1792. Poco después, el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue condenado a muerte por la Convención Nacional. Fue guillotinado.
La revolución se vio amenazada desde el exterior y el interior. El grupo más radical, llamado La Montaña, cuyo líder era Robespierre, tomó el poder en la convención, ejerció una dictadura y aplicó una política de terror. Entonces, toda persona sospechada de no apoyar la república fue eliminada. Muchas personas fueron ejecutadas. La convención, atemorizada por los excesos de este señor, ordenó su ejecución en 1794. Se aprobó una constitución en 1795 más moderada y el poder ejecutivo recayó en un directorio. Tras la caída del directorio por el golpe militar en noviembre de 1799, Napoleón se apoderó del gobierno de Francia, coronándose como primer cónsul, concentrando cada vez más el poder hasta llegar al emperador en 1804. Con el tiempo, la burguesía lo apoyó, conservó muchos de los principios declarados en la Constitución. Napoleón restableció el orden público y alivió la economía, asumiendo el papel de salvador de la patria. Con esto murió la Primera República y nació el primer imperio o imperio napoleónico. Bueno, chicas, la verdad que fue muy intenso lo que estuvimos hablando. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expect